Si siempre empiezo de la misma manera, siempre muestro el calendario, ¿vale? Y aquí vemos que tenemos aquí lo que sería la quincena 9. Hay una primera parte en la quincena 8, que era lo del cálculo y demás, que vamos a mencionarlo. Es que esta primera parte, lo decía yo el otro día, en realidad lo que hago es mezclarla un poquito. ¿De acuerdo? En vez de empezar con una introducción solamente, hablar de simbología y demás, y ya posteriormente empezar a utilizar FluidSim, ¿vale? Aquí lo que hago es, de hecho ya lo hice el otro día, empecé utilizando FluidSim, ¿vale? Entonces hago una mezcla un poquito de todo, con lo cual queda una cosa pues como más natural. ¿De acuerdo? Entonces dices, oye, pero en los cálculos no hicimos nada. No, no lo hicimos adrede. ¿Por qué? Porque hoy la idea es que tengáis un poquito digerido lo que vimos la semana pasada, el cómo funciona un sistema, más o menos. ¿De acuerdo? En la plataforma, y lo voy a poner para que lo veáis exactamente igual que yo, bueno, perdón, para que aquí se vea igual que lo veis vosotros. ¿De acuerdo? Al margen de estos recursos informáticos, entre los que, insisto, muy importante, lo que es la instalación de FluidSim, ¿de acuerdo? Por eso os aparecía como tarea. Aquí había un montón de contenidos clave, contenidos clave. ¿De acuerdo? Así que os insto a que hagáis esta instalación de FluidSim. Todo lo vamos a simular aquí y debéis simularlo. ¿De acuerdo? El otro día empezamos aquí y por eso vuelvo a trabajo porque se me ha ido arriba, ¿vale? Yo lo puse aquí, aunque estaba en otro sitio, yo os adelanté aquí este documento, que es el de los circuitos básicos. Y se trata, el primer paso es que tenéis que tener vosotros FluidSim instalado y que tenéis que ser capaces de simular estos circuitos, crearlos y simularlos. El otro día empezamos viendo los más básicos, ¿vale? De hecho, llegamos hasta aquí, hasta estos de aquí. Hablamos de varias cosas, hablamos de las válvulas, 3-2, número de vías, número de posiciones, hablamos de los cilindros de simple efecto o cilindros de doble efecto, ¿de acuerdo? El accionamiento con pulsador, aquí en este se ven las muescas como es con pulsador con enclavamiento, es decir, lo pulso y se queda enganchado ahí, ¿de acuerdo? Hablamos de la unidad de mantenimiento, muy importante, como una unidad que prepara el aire, ¿vale? Prepara el aire. El otro día decíamos, pues tenemos que filtrarlo, tenemos que quitarle impurezas, tenemos que la presión sea regular, uniforme, ¿vale? Que esté regulada, ¿de acuerdo? Tenemos que, en muchos casos, añadirle un poquito de aceite a ese aire. ¿Para qué? Para que lubrique todo lo que se encuentra en la instalación después. Hay elementos, por ejemplo, determinados cilindros o válvulas, que las juntas y los retenes que tienen interiormente son de un material, de una goma, para entendernos, que se degrada con el aceite. Entonces, hay instalaciones en las cuales no debemos lubricar, ¿vale? Esto depende un poquito. El otro día hablamos de los elementos más sencillos, pues las válvulas 3-2, las válvulas 5-2, ¿recordáis? Estoy haciendo un poquito una recapitulación muy rápida, ¿de acuerdo? Y nos quedamos aquí, vimos este y nos quedamos en este. ¿Por qué? Porque aquí había un aparato, un elemento que no vimos. ¿De acuerdo? ¿Hoy de qué vamos a hablar? Hoy yo lo que quiero es que hablemos de esto de aquí, muy importante, que es el regulador de caudal. ¿Vale? Yo abriré ahora FluidSim para abordar este circuito de aquí. ¿Vale? Y a partir de ahí ya pasaremos a este porque es muy sencillo. Pero este es el que me interesa hoy aquí, con la regulación de caudal. Y veremos también algunos conceptos que hay aquí, algunos contenidos. De todos estos, ¿vale? Todos hablan de, pues bueno, de cosas, generalidades, ¿no? Cosas de qué es mejor, la neumática, la hidráulica, es ruidosa, tiene más fuerza, permite movimientos precisos, ¿vale? Esto es algo que te lees y ya está. Pero hay uno que para mí sí que es importante, que es este de los fundamentos físicos, ¿de acuerdo? Fundamentos físicos y las magnitudes y unidades de medida, que es lo que tú preguntabas, oye, pero los cálculos, las unidades, ¿qué? ¿De acuerdo? Voy a hablar un poquito de los fundamentos físicos, ¿de acuerdo? Pero abriendo el FluidSim. Lo voy abriendo ahí debajo y vamos a hablar un poquito de estos fundamentos físicos para entender. El otro día decíamos que, y no sé si tengo el circuito, pero yo pongo un circuito el más sencillo con un cilindro. ¿De simple o de doble efecto es este? Simple. Simple. De simple. ¿Por qué? Porque solamente hace fuerza cuando sale. Al meterse no hace apenas fuerza. La fuerza la hace un muelle simplemente que tiene la fuerza justa para retraerse.
Le pongo aquí esto que llamábamos un escape, que era esa malla, alimentábamos con la unidad de mantenimiento, donde está aquí elementos de alimentación. Pongo la unidad de mantenimiento, muy importante, porque si no nos llega el aire sucio, con impurezas, con restos, y una fuente de aire comprimido, un compresor. Dices, pero el compresor, ¿por qué aquí aparece representado con un triangulito y aquí aparece de otra manera? ¿Vale? Bueno, porque hay distintos símbolos. Yo aquí pongo simplemente que tengo una fuente de aire y no digo, no entro en detalle. ¿Y a esta válvula qué le falta? Nos falta algo en esta válvula, ¿verdad? ¿Qué nos falta en esta válvula? La palanca, El el pulsador. botón, ¿no? La El palanca, pulsador, el accionamiento. pulsador, el accionamiento. Esa es la palabra. ¿Vale? El accionamiento que yo lo voy a hacer, por ejemplo, pues con un pulsador. ¿De acuerdo? Y para evitar, veis que le he dado, cancelo. Para ponerlo le he dado doble clic y elijo el accionamiento mediante, este es el pulsador. ¿De acuerdo? Y para que cuando lo aprieto no se quede ahí dentro metido, le pongo un muelle, retorno por muelle. ¿Veis? Aquí, retorno por muelle y le doy. Vale, pues ya tengo una válvula. Número de vías. ¿Cuántas vías tiene esta válvula? 3. 3. 3. Son las 3 conexiones que tiene 2 y 3 de aire. Esta directamente el aire sale a la atmósfera. ¿De acuerdo? Bien, aquí ya tenemos un circuito neumático. El otro día lo vimos. Es lo más sencillo que podemos hacer, que si no me equivoco coincide con el primero. Ups, espera, a ver. Al mover esto es peligroso. Aquí. Y ahora ya simulo. Le doy, lo pongo en marcha. Ya vemos dónde llega la presión y cuando acciono, él sale y él entra. ¿De acuerdo? Pero vamos a pensar un poquito por qué. ¿Por qué sale el vástago? ¿De acuerdo? Aquí tenemos aire a presión y aquí es donde entra en juego este documento de aquí, estos fundamentos físicos. Vamos a entender y vamos a hablar principalmente de dos cosas, aunque aquí aparecen tres, ¿vale? A mí lo que me interesan son estas. Y yo durante la asignatura voy a hablar mucho de las dos, la presión, el caudal, la presión y el caudal, ¿vale? La presión, creo que todos la tenemos más o menos clara. Yo ejerzo una presión cuando aplico una fuerza, empujo sobre una superficie, ¿vale? Así dicho de una forma muy general, ¿vale? Pero si yo aplico una fuerza sobre una superficie muy grande, ¿la presión será mucha o poca? Por ejemplo, un coche con las ruedas muy estrechas. Si yo lo pongo sobre el barro, se hunde, las ruedas son muy estrechitas. ¿Se hunde o no se hunde? Sí, se hunde. Sí. Se hunde. O sea, la fuerza, el peso del coche, se está repartiendo en una superficie de apoyo muy pequeñita, por lo tanto aprieta mucho, se clava en el barro. ¿De acuerdo? Ahora bien, si al coche le pongo unas ruedas muy grandes con mucha superficie de apoyo, ¿se clava en el barro o no? Tarda más en hundirse. Depende del ¿Vale? tamaño. Por ejemplo, claro, depende de un tamaño, ¿no? Pero supongamos que son muy grandes, la superficie de apoyo es muy grande, pues no se clava porque ejerce muy poquita presión. El mismo peso del coche, como se reparte en una superficie muy grande, en cada punto ejerce muy poquita presión. ¿Sí o no? ¿Se entiende la idea o no? Sí. Sí, Yo se entiende. reparto el peso, la fuerza, sobre una superficie pequeña, se clava. ¿Vale? Si yo el coche lo pongo sobre un alfiler, supongamos que el alfiler tiene la fuerza para aguantarlo, ¿vale? Pues se clavará, vamos, donde sea, ese alfiler, porque... ¡buah! ¿Vale? Sin embargo, si el coche lo pongo sobre una cosa que tiene mucha superficie, pues el coche no se clavará, se apoyará. ¿Vale? Pues bueno, ahí está como una misma fuerza. Si actúa sobre una superficie pequeña, ejerce mucha presión. Es decir, en cada centímetro cuadrado de superficie se estará ejerciendo mucha fuerza ahí. Sin embargo, si lo reparto en mucha superficie, sobre cada centímetro cuadrado de esa superficie se está creando una parte muy pequeñita de fuerza. Este es el concepto de presión, ¿vale? Este es el concepto de presión. Es distinto del caudal. El caudal lo voy a mencionar porque todos lo entendemos. ¿El caudal qué es? Pues cuántos litros pasan por minuto, por ejemplo. ¿De acuerdo? Ese es el caudal. Aquí lo dice como cuánto volumen de fluido, es decir, cuántos litros, cuántos metros cúbicos, cuántos centímetros cúbicos de fluido, de aire, de agua, de lo que sea, pasan por unidad de tiempo.
por ejemplo, por hora. En los ríos, ahora últimamente, desde hace un año, se ha puesto de moda, ¿no? ¿Cuál es el caudal de este río? Dice, pues 2.000 metros cúbicos por segundo, o los que sean, ¿de acuerdo? Es cuánto fluido pasa por unidad de tiempo. Si el caudal es muy grande, llenaré enseguida lo que sea, ¿verdad? Del depósito. Si el caudal es muy pequeño, tardaré mucho en llenarlo. Este es el caudal. Pero vamos a seguir hablando de la presión. Al final, la presión, ¿vale? Es la fuerza dividida entre la superficie sobre la que se apoya. Eso es la presión. ¿De acuerdo? Y tiene sus unidades, pero bueno, si yo voy a hablar solamente de números, si yo ejerzo una fuerza de 5 kilopondios, ya veremos luego las unidades, aunque esto ya lo habéis estudiado, las unidades de fuerza, ¿vale? Pero si yo ejerzo una fuerza de 5 kilopondios, y kilopondios es una unidad de fuerza, ¿de acuerdo? Una fuerza de 5 kilopondios, y la reparto sobre una superficie de, pues por ejemplo, de 10 centímetros cuadrados, y 10 centímetros cuadrados es una superficie, ¿qué presión estoy ejerciendo? Pues mira, la presión es la fuerza, que era 5, dividido entre 10, nos da 5 entre 10, 0,5 kilopondios por centímetro cuadrado, dividido por centímetro cuadrado. ¿De acuerdo? Ya he calculado la presión. He dividido la fuerza entre la superficie. Y de forma análoga, bueno, de forma análoga no, simplemente despejando, yo puedo calcular que la fuerza que ejerzo es igual a la presión multiplicada por la superficie. La superficie está dividiendo, pasa multiplicando aquí. Por lo tanto, la fuerza es igual a la presión por la superficie. Muy importante esta fórmula. La fuerza es la presión por la superficie. ¿Qué pasa si aumenta la presión? Vamos a verlo en el cilindro, ¿vale? Vemos este cilindro, ¿verdad que sí? De acuerdo. Y ahora pregunto, ¿qué fuerza es capaz de hacer este vástago empujando? Yo le voy a dar aquí y lo voy a dejar ahí fuera. Aprieto y se queda fuera. ¿De acuerdo? ¿Qué fuerza es capaz de ejercer este vástago? ¿De qué depende? El muelle, ¿no? El muelle no, el muelle este solamente es para que se meta. No hace nada. ¿Quién lo saca al vástago? El aire. El aire. La Es el presión aire. que tengo. Según la presión, Claro. Si yo meto por aquí aire que no está a presión, directamente no se mueve, ¿verdad que no? No. Está. Si no hay presión, no sale por aquí, no se mueve nada. Ahora, en el momento que yo meto por aquí aire a presión, el aire entra por aquí y aprieta, 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 empuja, 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 empuja y empuja esto hacia afuera. Es el que hace la fuerza. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué pasa si hay el aire tiene mucha presión? Hay más fuerza. Hay más fuerza. ¿Correcto? sí. Claro, si el aire entra con mucha presión, aquí empujará mucho. En cada centímetro cuadrado de aquí habrá mucha fuerza aplicándose. Por lo tanto, a mayor presión del aire, más fuerza hará esto al salir. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a ver otra cosa. ¿Y qué pasa si esta superficie es muy grande? O sea, este cilindro tiene mucho diámetro. Recordad que un cilindro tenía este aspecto. Visto por dentro, esto de aquí. Ups, aquí está. Esto de aquí. Esto es el aspecto que tienen por dentro. Si yo meto el aire por aquí detrás a presión, entra aquí el aire a presión y como está a presión, a presión, a presión, a presión, empuja hacia afuera. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? Bueno, sobre cada centímetro cuadrado de esto de aquí, del émbolo, se ejerce la presión, ¿verdad? Si el émbolo tiene mucha superficie, tendremos muchas fuerzas pequeñitas, cada una sobre cada centímetro cuadrado, una fuerza, sobre cada centímetro cuadrado, una fuerza, sobre cada centímetro cuadrado, una fuerza, ¿verdad? Hemos dicho antes que la presión era 0,5 kilopondios en cada centímetro cuadrado, ¿verdad que sí? ¿Hemos dicho eso? Sí. Sí. Eso significa que sobre cada centímetro cuadrado del émbolo aparece una fuerza de 0,5 kilopondios. Si yo solamente tengo una superficie de 1 centímetro cuadrado,
¿Qué fuerza hará? 1 centímetro cuadrado, pues hará solamente 0,5 kilopodios, ¿no? Ahora bien, si nuestro émbolo tiene 2 centímetros cuadrados, sobre 1 centímetro cuadrado aparecerá una fuerza de 0,5 kilopodios. Y sobre el otro centímetro cuadrado, otros 0,5. Es decir, 1 kilopondio en total. ¿Y si tengo 100 centímetros cuadrados? Pues si tengo 100 centímetros cuadrados, como sobre cada uno de esos centímetros, de esos 100 centímetros, se está ejerciendo una fuerza de 0,5 kilopodios, al final sobre los 100 se estarán ejerciendo 100 centímetros multiplicados por 0,5 kilopodios que se están aplicando a cada centímetro, 0,5 por 100, pues será 50 kilopodios. ¿Se entiende o no la idea? Sí. 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 ¿De acuerdo? Y esto es esta fórmula. Cuando decíamos exactamente que, y la voy a escribir aquí, ups, estoy simulando, por eso no me deja. La pongo aquí y digo que la fuerza que ejerce el cilindro es la presión multiplicada por la superficie. De forma que, si la presión aumenta, ¿hará más fuerza o menos fuerza? Más. Si el aire, claro, si el aire que yo meto por aquí está a más presión, en vez de estar a 0,5 kilopodios por cada centímetro, lo voy a poner a más presión. 5 kilopodios por centímetro cuadrado. Pues bueno, en cada centímetro cuadrado habrá 5 en vez de 0,5. Habrá 10 veces más fuerza. Bien, si yo aumento la presión, el aire que entra por aquí empujará con más fuerza. Y si además la superficie de este émbolo es más grande, como hay más centímetros sobre los que se ejerce la presión, también aumentará la fuerza en total, ¿no? Sí. Claro. Por lo tanto, y esta es la fórmula, la fuerza aumenta cuando aumento la presión o cuando aumento la superficie. Fijaos que si duplico la presión, la fuerza se duplica también. Y si duplico la superficie, también se duplica la fuerza. Luego, ¿cuál es la forma de hacer que un cilindro haga más fuerza? ¿Quién me la dice? Aumentando la presión. Primera forma, aumentar la presión. Segunda forma, La superficie. aumentar la superficie, meter un cilindro de más diámetro. Ya está. Pero no se supone que si metes la misma presión, pero una superficie mayor, tendría que tener menos fuerza. No. Esta es una de las propiedades. ¿Y esto por qué? ¿De acuerdo? Está clarísimo. Tú dices, la misma fuerza se reparte en una superficie mayor. Por lo tanto, a cada trocito de superficie le toca menos fuerza. ¿Verdad? Entonces, vamos a avanzar aquí porque yo voy a ir aquí a una cosa que se llama esto de aquí, que se llama principio de Pascal. Y esto es importantísimo en toda la neumática. Neumática e hidráulica, el principio de Pascal. Fijaos lo que dice. Dice, la presión, ahora lo voy a leer y ahora lo interpretamos. Dice, la presión ejercida en cualquier lugar de un fluido encerrado, ¿vale? La presión, no la fuerza, la presión se transmite por igual en todas las direcciones del fluido y en toda su superficie. Es decir, si yo por aquí ejerzo una presión, es decir, en 1 centímetro hago una fuerza de 1 kilopondio, por ejemplo, en 1 centímetro, ¿de acuerdo? Esa misma presión, esa misma fuerza por centímetro, aparece en toda la superficie, por grande que sea. ¿Vale? Es decir, yo aquí, en 1 centímetro cuadrado, supongamos que este émbolo de la jeringuilla tiene 1 centímetro cuadrado, ¿vale? En este centímetro cuadrado ejerzo una fuerza de 0,5 kilopodios, pues bueno, en este centímetro cuadrado de aquí aparecerá la misma, 0,5. En el de al lado, 0,5. En el de al lado, 0,5. En todos los centímetros cuadrados aparecerá la misma fuerza, es decir, la misma presión. Luego la presión se propaga. Se propaga. ¿Se ha entendido la idea? Sí, pero una pregunta. Dime. Al final necesitas más aire, ¿no? Porque necesitas llenar un espacio más grande. Depende del tamaño del cilindro. Vale. Buen punto. Si yo, mira, paso a esta siguiente. Mirad, ¿en qué jeringuilla necesitaré más aire? Esto es equivalente a un cilindro, ¿no? ¿En cuál necesitaré más cantidad de aire? En la izquierda. En la de la izquierda, que tiene más volumen. Ahora yo pregunto, a igualdad de
presión, si aquí hay la misma presión, ¿cuál hará más fuerza? Fijaos. Vale, sí, eso. ¿Cuál hará más fuerza? Ahora mismo hacen la misma. De la izquierda, ¿no? ¿Tú crees que hacen la misma? Yo creo que la izquierda, que tiene más superficie. Fíjate qué La de curioso. F2. F2. Fijaos que con F1 yo aplico la fuerza, ¿de acuerdo? F1. Supongamos que F1 son pues 5 kilopolvios. F1, 5 kilopolvios, ¿de acuerdo? Me lo apunto aquí porque si no se me olvida. 5 kilopolvios. Una fuerza de 5 es F1. Y supongamos que la superficie de esta jeringuilla es, pues la superficie de 1 es 2 centímetros cuadrados, por ejemplo. Sí, ¿vale? ¿Qué presión estaremos ejerciendo aquí? ¿Qué presión estaremos creando al aplicar nosotros esta fuerza? Pues la presión será, recordad la fórmula, la fuerza entre la superficie, es decir, 5 kilopondios, que hemos dicho que era la fuerza, dividido entre los 2 centímetros cuadrados, nos da 5 entre 2, 2,5 kilopondios por centímetro cuadrado. Esta unidad, kilopondio por centímetro cuadrado, es una unidad de presión muy importante, que vamos a usar mucho. Luego, al aplicar esta fuerza de 5 kilopondios en esta jeringuilla, en este cilindro, que tiene una superficie de émbolo de 2 centímetros cuadrados, la presión que creamos aquí nosotros es de 2,5 kilopondios por centímetro cuadrado. ¿De acuerdo? 2,5. Bien. Esto es aquí, donde nosotros estamos creando esta presión de 2,5 que se va a propagar a toda la superficie. Bien, vamos a ver cuál es toda esa superficie. Pues mira, toda esa superficie es la superficie de este tubo, la superficie de esta jeringuilla por aquí y la superficie de este émbolo también, ¿verdad? Luego, esta misma presión de 2,5 nos va a aparecer también sobre el émbolo de esta. ¿Cierto? Sí. Vale, pues vamos a calcular. Sabemos que es 2,5. Vamos a ver qué fuerza provoca. Pues la fuerza que provoca la F2 será la presión que tenemos ahí por la superficie del 2. ¿Cuál es la presión? 2,5, ¿no? 2,5. La hemos creado aquí, empujando, y se ha propagado hasta aquí. Y aquí aparece una presión de 2,5. Bueno, pues sobre cada centímetro cuadrado de esta jeringuilla de la izquierda se aplicará 2,5. Luego, si esta tiene, por ejemplo, imaginemos 10 centímetros cuadrados, la fuerza total F2 será los 2,5 kilopondios de presión multiplicado por los 10. O sea, hará 25 kilopondios de fuerza. Fijaos que con una fuerza de 1 kilogramo, perdón, de 5 kilopondios, F1, conseguimos hacer una fuerza F2 de 25. ¿Os dais cuenta? Sí. Pero ahora entra lo que decías tú. ¿Qué pasa? Cuando yo muevo toda esta jeringuilla, estoy moviendo muy poquitos centímetros cúbicos de agua, ¿verdad? O de aire, ¿verdad? Por tanto, cuando lleguen aquí, en realidad voy a poder subirlo muy poquito. Eso sí, con esta fuerza. Pero si aquí la muevo, yo qué sé, 10 centímetros, aquí se va a mover pues 1 centímetro. Porque no hay suficiente fluido aquí como para llenar toda esta de aquí. Por eso una fuerza es capaz de hacer más fuerza. Porque esta fuerza mueve mucho líquido y en el otro lado no se mueve tanto la jeringuilla, se mueve poquito. Se concentra. ¿Se ha entendido este concepto? Sí. Importante. ¿Qué está ocurriendo aquí? Estamos propagando la energía. ¿De acuerdo? Si yo aquí en vez de crear la presión con una jeringuilla, metiera un compresor de aire, ¿vale? Que lo que hace es crear presión en el aire, esta presión se propagaría por las tuberías neumáticas hasta los cilindros. Entonces, si yo pusiera un cilindro de mucho diámetro, ¡yum!, haría mucha fuerza. Si yo pusiera un cilindro de poco diámetro, haría poca fuerza. Ahora bien, si el cilindro tuviera mucho diámetro, es decir, fuera muy grande, ¿le cabría mucho aire o poco aire? Mucho. Si el cilindro fuera muy grande, le cabría mucho aire. Por lo tanto, ¿qué necesitaría? ¿Un caudal alto de aire o un caudal bajo de aire? Alto. Uno alto. Un caudal alto. Para moverse rápido necesitaría mucho caudal de aire. Mucho aire por segundo. O sea, si yo quiero que este cilindro de aquí se mueva muy rápido, en un segundo salga,
Si aquí le caben 5 litros, necesitaré que metan aquí, el caudal sea de 5 litros por segundo. Y entonces saldrá en un segundo. Pero si en vez de 5 litros por segundo le doy un caudal de la mitad, de 2,5 litros por segundo, pues tardará 2 segundos en salir. ¿Vale? Y si Pero eso- como la superficie es la misma y la presión es la misma, la fuerza será la misma. Concepto importantísimo. La presión, ¿qué nos controla? ¿La fuerza o la velocidad? La Importante. fuerza, La ¿no? fuerza. La fuerza. ¿De acuerdo? A más presión, más fuerza. ¿Vale? Irá rápido o despacio dependiendo del tamaño y cuánto aire meta, cuánto caudal meta. Luego, ¿quién controla la velocidad? La velocidad la va a controlar no la presión, la va a controlar el caudal. Si yo meto muchos litros por segundo, el cilindro se llena enseguida, sale muy rápido. Sin embargo, si este cilindro es enorme y yo le meto muy poquitos litros por cada segundo, pues se llena, se llena, se llena, no termina de llenarse nunca, va muy despacio. Presión, controla la fuerza, la velocidad, el caudal controla la velocidad. Estos son dos conceptos importantísimos en esta asignatura. Y hay que entender. Dime. Si tú tienes el mismo caudal en dos cilindros diferentes y uno más grande y otro más pequeño, el más pequeño saldrá con más velocidad. Sí, exacto. Vale. Exacto, exacto. Sí, porque tú, si por aquí pasa un litro, por aquí tiene que pasar el otro litro. No puedes, ¿vale? No puede desaparecer el aire, ¿no? Sí, sí, correcto. Por eso, si yo muevo aquí esta jeringuilla grande 1 centímetro, a lo mejor esta se mueve 10 centímetros. ¿Vale? Es ese factor multiplicador. ¿De acuerdo? Bien. Y aquí tenemos esto. Por eso y gracias a estos conceptos, somos capaces de levantar un vehículo de 4.500 kilogramos con un cilindro, con un pistón. ¿Alguien ha visto un pistón un gato hidráulico, no? Sí. Un gato hidráulico que tú le das a la manguita, chic, chac, chic, chac, chic, chac, que lo que estás haciendo es meter aquí aceite a presión. Vas metiendo aceite y cada vez aumentas la presión, aumentas la presión. Le tienes que dar muchas veces para levantar el coche, ¿verdad que sí? Sí. Muchas. ¿Por qué? Porque tu pistón es muy pequeñito. Y entonces va metiendo poquito, 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 poquito. Y gracias a eso la presión aquí es poquita. Ahora bien, como esto tiene mucha superficie, esta poquita fuerza que haces tú aquí con cada centímetro, aquí como hay muchos centímetros se convierte en mucha fuerza. Y por eso yo soy capaz con un gato hidráulico de levantar un camión de lo que sea, del tamaño que sea. ¿De acuerdo? Este es el principio. Propago la energía desde un sitio a otro sitio. ¿De acuerdo? Y ahí entra el concepto de presión fundamental. La presión es cuánta fuerza ejerzo en cada centímetro de superficie. O sea, la fuerza, el peso que yo tenga, repartido. Y el caudal es la velocidad. La potencia igual, olvidadla, no me importa. ¿De acuerdo? Ahora bien, vamos a hablar de un concepto aquí, o lo hablaremos otro día. A ver, yo creo que hablaremos otro día, no, de lo que es la presión absoluta y la relativa. Vale, o si no, lo introduzco ahora. ¿Nosotros ahora mismo estamos inmersos dentro de un fluido o no? Nosotros. Sí, ¿no? Si estuviéramos dentro de una piscina, me diríais agua, ¿verdad que sí? Aire, ahora aire. Y si yo me meto 10 metros bajo el agua, ¡buah!, me aplasto, ¿no? Bueno, 10 metros no sé si es mucho o poco. Pero bueno, si me meto unos cuantos metros debajo del agua, venga, 50 metros, ahí ya la cosa, ahí ya me aprieta mucho el agua, ¿verdad que sí? Se ejerce mucha presión sobre mí. ¿De acuerdo? En cada centímetro cuadrado me ejerce mucha presión. Bien, ¿quién está apretándome cuando yo me meto a 100 metros bajo el agua, a 50 metros bajo el agua? Pues toda la agua que tengo encima. Yo miro hacia arriba y digo, ahí va, toda esta agua me está pesando a mí encima, me está apretando. Esa es la fuerza. Bien. Nosotros, cuando estamos fuera del agua, aquí, donde estoy yo sentado, donde estáis vosotros sentados, ¿estáis inmersos, metidos en algún fluido o no? Sí. Sí, en aire. En aire. Aire. ¿Ese aire pesa o no pesa? Sí, claro. Claro que pesa. Si tú miras hacia arriba, bueno, aquí veo el techo, pero por más aparte, si tú miras hacia arriba tienes no sé cuántos kilómetros de atmósfera. Pues no cabe aire ahí encima.
Y el aire pesa poco, pero un montón de kilómetros de aire pesan y mucho, ¿eh? Y pesan y mucho. El aire nos está apretando, ¿de acuerdo? Porque tenemos la atmósfera encima. Si salimos de la atmósfera, nos vamos en una nave espacial o, bueno, sí, salimos ahí, ala, y salimos en el transbordador y salimos a dar un paseo de esos que dan fuera de la nave. Ahí hay aire encima de nosotros. En No. principio no. No, no hay aire. Luego, ¿hay algo que me esté pesando encima? No. No. Luego, ¿cuánto es la presión ahí fuera? 0. Cero. Cero. Ahí no hay presión. Ahí no hay presión porque no hay nada que me apriete. No hay partículas que me pesen. Presión cero. Esa es la presión absoluta. Digo, ¿ahí hay algo de presión? Cero, absoluto, cero. ¿De acuerdo? Nosotros aquí en la superficie de la Tierra, ¿qué presión tenemos? Pues la de una atmósfera que tenemos encima, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, pues en realidad aquí en la superficie, que nosotros estamos acostumbrados a decir que la presión aquí, ¿cuánto es? Cero. No, no tengo presión. ¿De acuerdo? En realidad sí que tenemos. ¿Vale? En términos absolutos, la presión aquí es una atmósfera mayor que en el vacío, que en la Luna. ¿Es cierto? ¿Se entiende la idea? Sí. Sí. ¿Vale? Lo que pasa es que en la Luna, presión absoluta, cero. Aquí, en la superficie de la Tierra, presión absoluta, una atmósfera. Una atmósfera también es una unidad de presión, ¿de acuerdo? Existe una conversión entre atmósferas y kilopondios por centímetro cuadrado. Luego, la presión aquí ahora mismo, la absoluta, ¿vale? Es una atmósfera. Pero, sin embargo, si nosotros medimos con un manómetro, nos va a decir que la presión es cero. ¿Y esto cómo se hace? Porque en realidad lo que hacemos es a la absoluta le restamos una atmósfera. Y aquí decimos, mira, aquí la presión es cero. Ya sé que en realidad es una atmósfera mayor que la del vacío, pero nos aclaramos. ¿De acuerdo? Con lo cual, aparece el concepto de presión relativa y presión absoluta. ¿La presión absoluta cuál es? La que habría en el vacío. Aquí la presión absoluta es una atmósfera, donde estamos, donde estoy yo. ¿De acuerdo? Pero le restamos la presión atmosférica, que es una atmósfera, y entonces nos queda la relativa. El manómetro nos da la presión relativa. Cuanto mayor es la presión dentro del tubo con respecto a la que tenemos aquí. ¿De acuerdo? Esto es lo que nos dice el manómetro. En cuanto supera la presión que tenemos aquí a la de la atmósfera. Uy, vaya. Me he perdido. Luego, si yo os digo la presión aquí es de, utilicemos unidad de atmósfera. Aquí la presión es dentro de este cilindro es de 5 atmósferas. Yo leo en el manómetro, leo que marca 5 atmósferas. ¿Cuál es la presión relativa? Si el manómetro marca 5 atmósferas, ¿cuál es la presión relativa? Suponiendo que este manómetro tuviera la escala aquí en atmósferas, ¿vale? 5 bares de presión, ¿no? No, suponiendo que fuera atmósferas, ¿vale? Este en realidad son bares. Pero suponiendo que este indicador fuera en atmósferas, si yo veo la Sería aguja en cero. 5, No, tendría no, 5. ¿cuál sería la presión? Venga, 5, ¿no? Pues la Creo relativa. La relativa, ¿cuánto sería? 6. Serían 4. La relativa es la que te marca el manómetro. que 5. 5. Ah, pues 5. ¿De acuerdo? Y la real, la absoluta, 6. le sumamos 1, 6. ¿De acuerdo? Pero la absoluta no nos sirve de nada saberla porque... Sí, si yo quisiera saber, ¿y en la luna qué ocurre? Vale, en la luna sí. ¿De acuerdo? Esto lo que nos da es la relativa. No tiene mayor importancia. Bueno, tiene importancia, pero no es esto. ¿Se han entendido los conceptos de presión y fuerza caudal y superficie? Sí. ¿De acuerdo? Vale. Y aquí es donde vosotros tenéis que coger y, iba a decir, desempolvar esto, las unidades de medida. Aquí hay ejemplos, bueno. Al final, ¿qué tenemos? ¿Nosotros qué vamos a utilizar? Pues vamos a utilizar, sobre todo, de masa. ¿Cuál es la unidad de masa principal que vamos a utilizar? El kilogramo.
¿De acuerdo? Unidades de fuerza, ahora las vemos. De superficie, de volumen, de presión, de caudal. Bien. Yo he mencionado alguna, pero la unidad principal que vamos a usar de masa es el kilogramo. Ya está. De fuerza, sobre todo el newton y el kilopondio. Y el kilogramo fuerza también. Sabiendo que existe una conversión que un kilogramo de fuerza es igual a un kilopondio. Y es 9,81 newtons. ¿Y esta conversión hay que saberla? Sí. ¿De acuerdo? Y aquí está siempre cómo convertimos, siempre con la regla de 3. Tú me preguntas, yo os pregunto, ¿cuántos newtons son 100 kilopondios? Vale, pues voy a escribir, lo primero de todo voy a escribir la conversión. Yo sé que un kilopondio son 9,81 newtons, ¿verdad? Pues si un kilopondio son 9,81 newtons, que es el factor de conversión, entonces 100 kilopondios, que es lo que me están preguntando, será X. Y esto es la regla de 3, esto lo sabéis hacer, y si no, esto sí que es bueno buscarlo. ¿De acuerdo? Hay 1000 explicaciones, pero es muy sencillo. X es este, multiplicado por este, dividido por este, o sea, 981 newtons. Ya está. Estas son las dos unidades de fuerza que vamos a utilizar. ¿Por qué digo dos? Porque kilopondio y kilogramo de fuerza es lo mismo. ¿Os dais cuenta? Un kilopondio es lo mismo que un kilogramo de fuerza. ¿Vale? Superficie. Pues nosotros vamos a utilizar muchísimo el centímetro cuadrado. Sobre todo. Pero también podríamos utilizar el metro cuadrado. Sí, bien. ¿Se pueden convertir? Sí, esta es la conversión. Como un metro son 100 centímetros, pues un metro al cuadrado son 100 elevado al cuadrado son 10.000 centímetros. Entonces puedo convertir si es necesario. ¿Cómo? Lo mismo. ¿Cuántos centímetros cuadrados son 0,25 metros cuadrados? Pues me pongo el factor de conversión. Aquí lo tengo. ¿Veis? El factor de conversión lo pongo aquí. Si un metro cuadrado son 10.000 centímetros cuadrados, ¿cuántos centímetros cuadrados serán 0,25 metros cuadrados? De nuevo la regla de 3. Este por este dividido entre el que hay enfrente de la X. Pues esto. Volumen. Unidades de volumen. Principal. El centímetro cúbico y el litro. Pero bueno, el metro cúbico también. Sabemos que un litro son 1000 centímetros cúbicos. O lo debemos saber. Que un metro cúbico son 1000 litros. ¿De acuerdo? Ya podemos hacer la conversión. Siempre con el factor de conversión, el que toque, y la regla de 3. Y aquí en presiones donde están, porque el caudal es muy fácil, pero bueno, aquí donde en la presión es donde sí que están. ¿Cuáles vamos a utilizar sobre todo? Kilopondio por centímetro cuadrado. ¿De acuerdo? Esa la vamos a usar mucho. Y el bar. No sé si recordáis, lo mencioné el otro día. ¿Qué presión es típica en un sistema neumático? El otro día decía que lo típico es, perdón, 8 bares. un 6, 8 bares, típicamente 6, puede llegar a 8, pero vamos, 6, lo típico es 6. Bien, 6 bares. ¿Lo puedo convertir en kilopondios por centímetro cuadrado? Sí, me voy aquí y digo, a ver, mira, aquí tengo la equivalencia. Ya puedo hacer la regla de 3. ¿Vale? Por ejemplo, 6 bares, ¿cuántos kilopondios son? Pues pongo la conversión. Mira, un kilopondio por centímetro cuadrado son 0,981 bares. Luego, 6 bares serán X. Y ya lo puedo hacer. ¿De acuerdo? Hay otras unidades como el PSI, pulgada por pulgada cuadrada y demás. Eso no lo vamos a usar. ¿De acuerdo? Y la atmósfera, que es la del sistema internacional, pues bueno, está así. Necesitamos saberla, ¿vale? Saber la equivalencia, los pascales, perdón. Bien. Un bar son 10⁵ pascales. Estos de aquí, pues no los vamos a usar. Los vamos a usar, perdón, las pulgadas. Esto es lo que no vamos a usar. Siempre es lo mismo. Y el caudal, ese es muy fácil. El caudal, hablamos de litros por segundo, litros por minuto. Mira, este cilindro, para la velocidad que queremos que se mueva, necesitamos proporcionarle 100 litros por segundo. Eso es mucho. O este motor neumático, de este taladro neumático, para desarrollar la potencia que queremos y ir a las revoluciones que queremos, necesita que le apliquemos 60 litros por segundo. O 1 litro por minuto. Bueno, 1 litro por minuto es muy poquito, no se movería, pero bueno.
¿De acuerdo? Como un segundo, perdón, un minuto, ¿qué son? Un minuto son 60 segundos. De aquí vienen estas conversiones. Un litro por segundo, ¿cuántos litros por minuto son? Si en un segundo meto un litro, en 60 segundos meteré 60.000 litros. Y lo mismo, vienen de aquí las conversiones. Estos son los más importantes, ¿vale? Estos que aparecen aquí, estos son los más importantes de todo. De acuerdo con las unidades, acordaos de la regla de 3. Siempre es saber el factor de conversión y la regla de 3. Aquí tenéis una tarea después que dice, bueno, aquí pone, perdón, aquí una serie de ejemplos de conversión, por si alguien quiere más ejemplos. Yo os aconsejo que los practiquéis, ¿vale? Bueno, hay una serie de... son prácticamente los que hay como ejemplo en otro sitio, ¿eh? Pero bueno, hay alguno más, os aconsejo que los practiquéis. O, por ejemplo, en los fundamentos físicos, ejemplos de cálculo. Este es más delicado. Y aquí sí que vais centrando siempre, ¿vale? Aquí pone varios ejemplos, ¿eh? Pero siempre varios ejemplos manejando el concepto de presión igual a fuerza dividido entre superficie. Fijaos que siempre habla de lo mismo. Fuerza igual a presión por superficie. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la presión que ejerce una fuerza de 10 newtons cuando la superficie es de 100 centímetros cuadrados? Entonces aquí lo calcula y además lo cambia de unidades. O, por ejemplo, calcular la superficie. ¿Qué superficie necesitamos que tenga el émbolo de un cilindro para levantar un vehículo de 4.500 kilogramos de masa? ¿Vale? Hay que decir que el kilopondio, y esto es muy importante, la fuerza, hemos dicho que el kilopondio es una fuerza. Kilopondio es fuerza. ¿Y kilogramo es fuerza o masa? Masa. Es masa, no es fuerza el kilogramo. Normalmente decimos, este coche pesa 4.500 kilogramos. Eso lo decimos. Yo lo voy a decir muchas veces. Pero eso está mal dicho porque kilogramos no es una fuerza, es una masa. ¿Vale? Lo que pasa es que, y por esto tiene importancia la unidad del kilopondio. Porque el kilopondio, y atención con esto, el kilopondio es la fuerza, es el peso, la fuerza con la que pesa una masa de 1 kilogramo. ¿De acuerdo? Si yo tengo 1 kilogramo de masa, ¿qué peso, cuánto pesa en kilopondios, en fuerza? 1 kilogramo. ¿De masa cuánto pesa? ¿Cuántos kilopondios pesa 1 kilogramo de masa? 1. 1. ¿Y un vehículo de 4.500 kilogramos de masa? 4.500 kilopondios. 4.500 kilopondios. El kilopondio sí que es fuerza. ¿Vale? ¿De acuerdo? Lo que pasa es que en lenguaje coloquialmente decimos para levantar una fuerza de, o para ejercer una fuerza de 4.000 kilogramos. No, eso está mal dicho. Lo que pasa es que si dices para hacer una fuerza de 4.000 kilopondios, te dicen, mira, ya está el friki. ¿No? Pero bueno, esto es... ¿De acuerdo? ¿Se entiende el concepto? Numéricamente coinciden y eso es bueno. ¿Vale? Entonces yo os aconsejo que estos ejercicios son un par de ejemplos, que es aplicación siempre de esta fuerza, siempre ¿de acuerdo? Siempre de la, de esta, siempre va en torno a esta unidad, esta fórmula, perdón. ¿Vale? En torno a esta fórmula. Y a otra, claro, la superficie, cuando es redondo, la superficie de un círculo es pi r al cuadrado. ¿Vale? Esa también se utiliza. ¿De qué diámetro tiene que ser el cilindro para tener bla, bla, bla? Pues, ¿vale? Se utiliza esto, que la superficie del cilindro es 3,14, que es pi, por su radio al cuadrado. Y el diámetro es 2 veces el radio. Esto lo tenéis que entender, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo, señores? Sí. Sí. Y vamos a terminar con una idea que aquí insisto en la importancia de que vosotros dibujéis. Y dibujéis esto y lo simuléis. Pero voy a entrar aquí a introducir un componente, ya que hemos hablado del caudal. Voy a introducir un componente que es, a ver si lo encuentro aquí, que es cuando no lo encuentro, que es este de aquí. A ver. A ver quién me dice qué es esto.
Es muy gráfica, ¿eh? ¿Qué es esto? Regular el caudal. Esto es un regulador de caudal. Ah, bueno, se ha leído aquí, ¿no? Ah, no, aquí llama tobera. Bueno. Me viene genial que lo llame así. Pero bueno, esto es un regulador de caudal. Esto en realidad es un, por decirlo así, es un estrechamiento en el tubo que deja que el aire pase más despacio. ¿De acuerdo? Regula el caudal. Obliga a que el aire pase por aquí como mucho, por ejemplo, a 5 litros por minuto. Si yo pongo un regulador muy cerrado, muy cerrado, muy cerrado, el aire pasará muy rápido o muy despacio. Despacio, Muy despacio. Por lo tanto, este cilindro saldrá rápido o saldrá despacio. 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 Sin embargo, si yo quiero, no, que quiero que el cilindro vaya un poquito más rápido, pues cambio el regulador y pongo un regulador que, digamos, que cierre menos. ¿De acuerdo? Este es fijo. Si yo quiero que vaya más rápido, tengo que cambiarlo. Quito este y pongo otro. Sin embargo, hay un tipo de reguladores que es este. Aquí lo llaman válvula estranguladora. Pero es un regulador de caudal. Yo cojo este, lo giro, lo pongo aquí. Quito este y pongo este. ¿Veis la flechita que tiene? Sí. Esa flechita significa que puedes regularlo. Tienes una ruedecita que haces que abra más o abra menos. Con lo cual yo simulo y mira cómo se mueve. Rápido, ¿verdad? Sale rápido. Bien, voy a ajustarlo y voy a decir que cierre. Esto va un poquito... En esto falla el FreeSync, porque ahora yo le pongo esto, simulo, y ¿veis cómo sale más despacio? Le cuesta. Sí. Bueno, ahora le cuesta, venga, ánimo. El muelle, venga, ahora. ¿Por qué? Porque el aire por aquí no puede. Sin embargo, si yo cojo esto y le dejo que pase más, ¿veis? Como acelerado. Yo regulo la velocidad, regulando el caudal. Ese es un regulador de caudal variable. Lo otro, esto de aquí era un regulador de caudal fijo. Este de aquí. Y aquí hay uno especial. Que este nos da tiempo, en estos 5 minutos nos da tiempo. Mira, yo voy a dibujar el esquema y ahora lo analizamos. Voy a poner un cilindro, yo prefiero meterlo de doble efecto. Y así cambiamos un poquito. Meto una válvula 5.2, porque los de doble efecto necesitamos 5.2 válvulas. Le pongo los escapes para que no nos dé error. Alimento por la vía 1, siempre por la 1. Voy a accionarlo directamente con un pulsador. El otro día puse y que retorne por muelle. Y ahora ya pongo cilindro doble efecto, actuadores, actuadores. Aquí está el de doble efecto. Aquí tenemos el doble efecto que si le hago doble clic le puedo quitar estas cosas de aquí. Que ya explicaremos algún día qué son. A mí me gusta quitarlas. Pues lo ponemos aquí. Bien. Esto nos va a dar error, nos va a decir que hay salidas abiertas, pero da igual. Lo voy a ejecutar de todas formas. Si ejecuta de todas formas, sí. Cuando yo aprieto, sale y cuando suelto, entra. Sale rápido. Ahora voy a modificarlo y voy a poner esto aquí. Venga, vamos a verlo. Ahí fijaos que aquí hay dos cosas en paralelo. ¿Verdad que hay un regulador variable como el que hemos visto antes? Sí. Pero aquí, ¿esto sabéis lo que es? Viendo el dibujito, ¿os hacéis una idea de lo que es o no? Un antirretorno. Sí. Es un antirretorno. Es muy gráfico. El aire hacia arriba, hacia abajo, ¿qué pasa si el aire intenta bajar? Aprieta la bolita contra digamos, contra este embudo y no puede pasar. Tapona. Es decir, hacia abajo el aire no puede pasar. Sin embargo, hacia arriba empuja la bolita, pum, y pasa sin problemas. O sea, esto hace que el aire solamente pueda circular de abajo hacia arriba. ¿Cierto? Sí. Vale. Pues vamos a pensar esto, ¿qué es lo que hace? Pues está claro que modifica la velocidad del aire, pero vamos a ver cómo lo hace. Supongamos que el aire bajando, ¿de acuerdo? Bajando el aire. Cuando el aire baja, llega aquí y dice, oye, ¿por dónde me voy? ¿Por aquí
o por aquí. Y dice, buah, por el regulador está estrecho. Entonces dice, pues vamos a intentar por el otro camino, a ver. Y por el más fácil me voy. Intenta irse por aquí y por aquí puede pasar. No. No, ¿verdad? Pero es que aquí tiene el antirretorno que tapona. Por aquí no puede pasar, ¿verdad que no? Luego no le queda más remedio que pasar por el regulador. ¿Cómo pasa? Pues dependiendo de cómo esté regulado, abierto o cerrado, pasará más deprisa o más despacio. Pues está regulando. El aire cuando baja, lo regulo, le cambio la velocidad. ¿De acuerdo o no? Importante esto. Sí. Sí. Al revés, vamos a ver qué pasa cuando el aire sube. Sube por aquí, llega aquí, dice, me voy por la derecha, por la izquierda. Dice, por la izquierda, derecha, por la derecha está el regulador que me cuesta, ¿eh? Si me voy por la izquierda, se encuentra la bolita y dice, oye, pues por aquí paso yo perfectamente. Entonces, se va por aquí por la izquierda. O sea, sube a toda velocidad. Con lo cual, no regula la velocidad cuando sube. Luego, este regulador solamente regula la velocidad del aire que baja. Es un regulador de caudal unidireccional, solamente regula en una dirección variable y lo puedo ajustar. Con lo cual, este regulador aquí, ¿qué regularía? A ver qué me dice. ¿La velocidad de salida o la velocidad de entrada del émbolo? De entrada de émbolo. La velocidad de entrada. Porque cuando entra el émbolo, el aire baja. Por lo tanto, con esta ruedecita de aquí, yo regularía la velocidad con la que se mete el cilindro, el vástago, en realidad. ¿Saldría rápido o se metería despacio? Si lo pusiera a este lado, la cosa cambiaría. Vamos a ver qué pinta tiene. Mirad, esto es un regulador de caudal neumático. Suelen tener, por ejemplo, esta pinta. ¿Veis el dibujito? Aquí se ve. Ahí se ve un poquito el dibujito. A ver si no... ¿Veis? Mirad el dibujito cómo se ve. Y cómo tenemos aquí el regulador, digamos el grifo, por decirlo un poco a lo bestia. Esto es un regulador de caudal. Esto también, ¿eh? Esto de aquí también es un regulador de caudal unidireccional variable. Lo que pasa es que está pensado para meterse al cilindro neumático en la vía. Y por aquí el tubo. Y con esto lo ajusto. Luego en un cilindro neumático yo pondría esto, seguro que se ve aquí, cilindro neumático. Lo veremos aquí en algún cilindro, espero encontrarlo. Ahora es cuando nos sale. Y con esto termino, porque si no... Bueno, no aparece, pero bueno, se pondría aquí. Cilindro neumático con regulador. Aquí, exacto. Ahí está puesto. ¿Lo veis? Borroso, pero se ve, ¿no? Ahí está el regulador. Ahí tenemos el regulador de caudal y el regulador de caudal. Con uno regulan la velocidad con la que sale, con el otro regulan la velocidad con la que entra. Aquí se ve muy bien. Ahí está el regulador. Tenemos un cilindro y el regulador de caudal. ¿Bien? Bueno, pues en este circuito básico, y con esto ya termino, aquí lo que le han añadido es dos reguladores. Yo cuando simulo en FluidSim, yo simulo y aquí si le doy con el ratón encima puedo ajustar y decir que está prácticamente cerrado al 1%. Luego este teóricamente se metería muy despacio. Está en marcha, sale rápido, pero se mete despacio. Sale rápido y se mete despacio. Si lo doy aquí y lo abro, se meterá rápido. Regulo la velocidad de entrada. Pues seguid creando ¿vale? Y simulándolo, ¿vale? Y entendiéndolo. ¿De acuerdo? Sí. Señores, instalaos el FluidSim los que no lo tengáis. Simuladlos todos estos. Yo he explicado hasta aquí, hasta lo que es el regulador de caudal, ¿vale? Pero estos de aquí también los podéis simular sin ningún problema. Y entender lo que es esta válvula I y esta válvula O, que el otro día me parece que sí que llega a explicarlo, no estoy seguro. Aquí tengo dudas. ¿De acuerdo?
Pero sí que os aconsejo que cojáis estos y los simuléis y los entendáis. Porque ya lo siguiente que vamos a hacer es el simular circuitos un poquito más complicados. Ay. Para ti el doble, ¿vale? David, no te pases. Como no sé quién es, como no sé quién eres porque yo no os veo la cara. Yo aquí simplemente eso, pero bueno. Me apunto el nombre porque han dicho David. ¿Eres David? Sí. Vale, tomado nota. Tomado pero- nota. Ten cuidado que hay más de un David, ¿eh? Da igual, al que conozco. Ah, no, es verdad, sois dos. Vale, de acuerdo. Oye, no os entretengo más. Pero a mí ya me conoces. Sí, tú sí que eres. Sí, por la voz te conozco. Señores, ¿de acuerdo? ¿Dudas? ¿Preguntas? Empezar la Vale. semana que viene con preguntas. ¿Vale? Preparaos Vale. preguntas. Simulad y Perfecto. preguntad. Venga, que tenéis más. Hasta luego. Muchas Hasta gracias. luego. Buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Buena tarde. Igualmente.